Funes, conectados con Horacio y Luis Acosta, el doctor Luis Acosta. Y Horacio, un apasionado del mundo fungi, que justamente mañana van a dar una hermosa charla acá en el Paseo de la Estación, en el galpón del Paseo de la Estación, en calle Pedro Arriba al 1500, abierto también para todo el público en este mundo apasionante. Y bueno, yo creo que el gran interrogante es qué pasa con los hongos, el mundo fungi, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Por qué? ¿Sirven como alimentos? ¿Sirven como algunos como hongos alucinógenos, así como el cocumelo en su momento, que es uno de los más conocidos? Y bueno, y tanto que hay en el mundo este del fungi, del hongo, que bueno, hay de hecho la melena de león, que es un hongo también que ayuda muchísimo, que por ahí vienen en comprimido, y bueno, hay un montón es un universo, yo creo, muy grande el tema del hongo, ¿no? Así que bienvenidos chicos, le paso la palabra, Un gusto. preséntense como corresponde, y bueno, ya sí después vamos a entrar en el tema, ¿no? Perfecto. Te cedo la palabra, Luis. ¿Arrancas vos? Bueno, sí, yo soy Luis Acosta, biólogo de formación, formado en el área de neurociencias en la Universidad de Buenos Aires. Parte de mi formación doctoral la hice en los Estados Unidos, en la Universidad de Yale. Y bueno, nada, los hongos, la verdad que han venido en estos últimos años a ofrecernos diferentes paradigmas que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, y con formas de atender padecimientos. Además que, bueno, que han sido utilizados también como fábricas biológicas para producir sustancias, y bueno, desde el inicio de los tiempos el ser humano los ha utilizado. Nosotros acá en Argentina en particular tenemos una cultura un poco micofóbica, ¿no? Le tenemos miedo a los hongos, con cierta razón, porque comerte un hongo que no es comestible puede implicar algún grado de riesgo hepático, renal. Si bien hay muy pocos que producen la muerte, te pueden dejar algún tipo de secuela, consecuencia de haber comido un hongo que no era el correcto. Pero Hay un bueno, estamos refrán asistiendo, que reza de que todos los hongos son comestibles, al algunos menos una una sola vez. vez en la vida. Así es, así es, Muy así es. bueno. Bueno, ¿No? un Una sola vez. poco. Pero bueno, es verdad lo que dice Luis. Me presento, yo ahora soy Horacio, tengo una formación técnica, pero en realidad después de jubilarme descubrí este apasionante mundo de los hongos, en realidad por un problema de depresión mío. eh, en el momento en que yo decido, me dan un tratamiento, un protocolo a base de hongos medicinales. No confiaba en el momento, te hablo de unos años atrás, no confiaba en lo que había en el mercado, porque no haber un marco regulatorio, cada quien hace lo que le pinta y vos cuando compras informalmente por internet, eh, bueno, no sabés qué recibís en realidad. Esto es como en su momento el cannabis, 15 años atrás, 10 años atrás. Vos comprabas aceite de cannabis por internet y probablemente recibía aceite de oliva, de coco, de canola, vaya a saber de qué. En el mejor de los casos, con elevado tetrahidrocannabinol y bajo en cannabinoides. Bueno, no había un marco regulatorio. Un poco lo de los adaptógenos. Hoy por hoy hay una explosión de cara a las medicinas alternativas y estos pasaron a ser una alternativa muy potable. Pero, como todo, hay un esnovismo detrás y hay un concepto como que al ser naturales no revisten ningún riesgo ni tienen toxicidad y no es tan así. A ver, siempre tiene que haber un profesional a cargo detrás. Inclusive no es lo mismo quien decide tomar adaptógenos para estar más saludable que quien tiene una patología de base y necesita un tratamiento. Son diferentes conceptos o perfiles de paciente que hay que tener en cuenta. Pero bueno, me fui de tema, me estaba presentando. Soy un apasionado del mundo fungi. Yo en el momento en que me recetan un protocolo a base de hongos, decido cultivarlos, me encandilo con este mundo y bueno, primero inicié como una terapia y bueno, hoy por hoy tenemos un laboratorio montado donde elaboramos más de 20 adaptógenos con diferentes tecnologías, obviamente. Sí, sí.
Qué interesante, ¿no? Bueno, obviamente un placer, la verdad. Gracias también por traerlo al doc, ¿no? Con esa formación. Yo, de hecho, para que vean que esto es en vivo y no está preparado, no sabía la trayectoria, ¿eh? Si bien había leído un poquito, pero no sabía la trayectoria, ¿no? Y obviamente agradezco también el tiempo de ustedes para poder comunicarle tanto a la audiencia de Funes como esto por streaming hoy te permite que se escuche en todos lados. Así que Bien. también agradezco que ustedes compartan esta información, ¿no? Y lo que vos decías es muy cierto, que quizás la gente por desconocimiento tomaba sus recaudos, toma sus recaudos, ¿no? Y abrir esto también a la comunidad, que puede entender cómo se puede utilizar el hongo, para qué sirve, que hay infinidad de tipos de hongos, ¿no? Y que tienen, o sea, como tienen efecto alucinógeno, también tienen efectos medicinales y también tienen efectos de alimentación, ¿no? Como el champiñón, famoso champiñón, que lo usan para la cocina, ¿no? Así que es muy apasionante el mundo, ¿sí? Realmente, obviamente es para entendidos porque es un mundo tiene muchas cosas, es un universo, yo creo, dentro de Claro. incluso la misma medicina, ¿no? Y bueno, y los usos también, ¿no? Que si bien yo creo que me lo va a decir el doc, ¿no? Y vos también, Horacio, el tema de las comunidades aborígenes o algunas también lo utilizaban. ¿Eh? En Ayurveda por ahí se utilizan más plantas, todas esas cosas, pero la medicina india hay muchos que utilizan tanto los hongos para sanar, ¿no? Eso es muy bueno también. Mi primer contacto con este mundo de las plantas fue precisamente, yo estuve en una aldea de un pueblo originario amazónico, 2 meses haciendo un tratamiento. Eh, a mí me diagnosticaron de muy joven epilepsia. La epilepsia teóricamente para la medicina alopática no tiene cura. Bueno, a través de que conocí un chamán, derivé en hacer un tratamiento con un pueblo originario, con un chamán, medio descreído al principio, pero lo concreto, después de 2 meses de tratamiento, volví y nunca más tomé un anticonvulsivo, nunca más tuve una convulsión. Bueno, y de algún modo tomé contacto con lo que se llaman plantas enteógenas. Y bueno, después de esta trayectoria terminé derivando en montar un laboratorio y contactarme con gente del calibre de un Luis Acosta y bueno, mucha otra, una fauna muy pintoresca que está alrededor del mundo fútbol. Luis, contanos un poquito, vos como médico, ¿no? Y como profesional, y también de la biología, cómo actúa el hongo, tanto en la mente, en nuestros pensamientos y todo eso, como también en nuestra salud, ¿no? Porque son dos temas que son, yo creo, fundamentales para empezar a hablar del tema y para romper algunos mitos, ¿sí? Como estos famosos hongos venenosos, lo otro, que bueno, tiene todas esas cuestiones, ¿no? Bien. Bueno, primero aclarar que no soy médico, yo soy biólogo con Ah, un biólogo, doctorado mira. en. Tenemos en Argentina el vicio de llamarle doctor al médico y al abogado. Ninguno es doctor, pero es algo que está insertado en nuestra sociedad. Pero bueno, estos hongos, y vamos a separar el hongo adaptógeno del hongo alucinógeno al cual hace referencia, ¿sí? El cuerpo humano tiene la capacidad de poder adaptarse a diferentes situaciones y funcionar, ¿sí? A través de un proceso conocido como homeostasis, que es esta capacidad intrínseca de generar ciertas condiciones para que la vida se sostenga. Entonces, dependiendo de las condiciones a las cuales estamos expuestos, el cuerpo puede trabajar de manera óptima o subóptima, ¿sí? Se van generando diferentes estados de equilibrio en condiciones subóptimas, ¿sí? Que hacen que vos puedas vivir y puedas tolerar tu vida y ser feliz, ¿sí? Sucede que con el tiempo de trabajar de manera subóptima empiezan a suceder alteraciones en procesos fisiológicos. Y en la alteración de diferentes sistemas que nos componen, inmune, sistema digestivo, sistema esquelético, etcétera, etcétera, etcétera. Eso termina manifestándose con el tiempo con enfermedades o alteraciones en la salud. ¿Qué nos aportan los hongos adaptógenos en particular? Ciertos elementos, para no entrar en detalles, que permiten
que el cuerpo pueda empezar a trabajar de manera óptima. Rompen ese equilibrio en el cual estabas trabajando y te llevan a un equilibrio nuevo, pero acercándote a tu óptimo. A través, insisto, de la modulación de diferentes tipos de sistemas, principalmente el sistema inmune. Todos tienen la característica de poder reducir inflamación de manera sistémica, algunos pueden reducir o modular los niveles de colesterol, incluso también trabajar a nivel del sistema nervioso, reducir inflamación ahí, aumentar la fluidez de la sangre, ¿sí? Son todos anticoagulantes, de modo tal que disminuye la presión arterial. Los efectos son pleiotrópicos y sistémicos, de modo tal que todos trabajan más o menos de la misma manera, algunos de ellos con ciertas particularidades. Tenés hongos más específicos para aumentar la energía, hongos más específicos para trabajar sobre la microbiota intestinal, hongos más específicos para lograr eventos de neuroplasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que se ha expandido muchísimo. Hace un tiempo me preguntaron en un congreso por qué yo creía que se habían expandido tanto los hongos y que estaban de moda. Y la verdad es porque funcionan. Eso es lo que sostiene que esto se siga expandiendo y cada vez más gente esté interesada por el uso. Donde, si bien tienen, obviamente, como todo, alguna contraindicación, son sustancias que son de origen natural y por lo general el perfil farmacológico es mucho más amable que un fármaco, con mucho menos efectos secundarios. ¿Esto quiere decir que no los tienen? No. ¿Hay que tener cuidado? Obvio que hay que tener cuidado, ¿sí? Porque, como dijo Horacio, no es porque vengan de la naturaleza, son inocuas, ¿no? Eso por un lado. Después, los hongos alucinógenos, a los cuales hiciste referencia, también tienen un potencial terapéutico muy interesante de ser evaluado, y hay que diferenciar dos metodologías o dos formas de abordaje, lo que implica la microdosis, que son dosis pequeñas, chiquititas, que no tienen un efecto psicoactivo, y una dosis que sí tiene un efecto psicoactivo, que es la considerada macro. Es decir, son dos universos distintos dentro del mismo abordaje. La microdosis te va a permitir que vos puedas desarrollar tu vida cotidiana sin ningún tipo de inconveniente, modulando principalmente vías de señalización que tienen que ver con la serotonina. Alteraciones en la vía de la serotonina se han asociado a una gran cantidad de condiciones de salud mental, ¿sí? Precisamente salud mental. Por eso que se ha expandido mucho su uso en depresión, en ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, autismo, incluso también en neurodegeneración. Macrodosis implica una alteración profunda del funcionamiento del cerebro como estructura que interpreta y ordena la realidad. De modo tal que vos, alterando esa funcionalidad orgánica y jerárquica del cerebro, si no estás preparado para eso, puede ser que termines desarrollando un tipo de crisis de ansiedad, miedo, un ataque de pánico, incluso un brote psicótico, ¿sí? Uno tiene que estar realmente preparado para poder pasar por una experiencia de macrodosis. Hoy estas medicinas se han expandido y bueno, la gente puede acceder cada vez más fácilmente a estas herramientas que son de un profundo poder sanador, terapéutico, pero insisto, la gente tiene que estar preparada, tanto el que acompañe un proceso terapéutico con macrodosis, como la persona está dispuesta a pasar por ese proceso. Porque más allá de esta alteración que te digo que tiene que ver, por lo general, la psicodelia asociada aquí a los colores y el LSD y demás, es un profundo proceso de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, insisto, uno tiene que estar preparado para de pronto, en ese proceso de autoconocimiento, abrir un montón de puertitas que fuiste cerrando a lo largo de tu vida con muchas llaves, por algo lo fuiste haciendo, ¿no? Y enfrentarte a esa situación sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de guía, y sobre todo para que te acompañe en un proceso terapéutico posterior, puede ser complejo. Y a veces una persona en búsqueda de esa sanación, también en busca de ese atajo, ¿no? De querer resolver muchas veces las cosas rápido, sin el tiempo que se implica, termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Luis, como para comunicarle a la gente e informarle también, se hablaba también, y de hecho yo he hecho una entrevista a un chamán, de una desconexión neuronal que también que producen, como obviamente que es acorde, ¿no?, a lo que vos estás diciendo, que hay que hacerlo con responsabilidad y con una persona también preparada para acompañar el consumo ya en estas dosis, ¿sí?, de estos hongos, ¿no? Y si bien hay en todos lados, ¿sí?, lo que sí, los terapeutas que sirven el hongo, ¿no?, en estas reuniones o en estos encuentros que hacen, obviamente hacerlo también con responsabilidad, ¿no? Porque esto, como vos decís, también tiene sus consecuencias en el caso de una mala administración. Y de hecho también Horacio lo decía, que le sirvió a él para
sanar o por lo menos transitar el tema de la epilepsia, que muchos usan el tema de las gotas del aceite de cannabis, ¿sí? Que justamente por eso las mamás cultivan, se ha hablado mucho y está muy en auge el tema del aceite de cannabis para estos trastornos, ¿no? Bueno, esa desconexión neuronal a la que vos haces referencia tiene que ver más con redes funcionales. El sistema nervioso del cerebro se ordena de manera jerárquica, donde hay estructuras más primitivas, ¿sí? Hacia cuanto más adentro vas en el cerebro, más básica y más primitiva es la función, que tiene que ver con cuestiones de regulación del sistema autónomo, después cuestiones más instintivas, emocionales, finalmente las cortezas que interpretan el mundo perceptual, que asocian, que ordenan y que predicen qué es lo que va a pasar, y luego estructuras funcionales, redes funcionales, diferentes estructuras trabajando en conjunto. Y eso es un poco lo que colapsa. Ahí está la famosa red neuronal por defecto, que tiene que ver con la autorreferencia, que tiene que ver muchas veces con el pensamiento rígido, que está exacerbada su funcionamiento, por ejemplo, en condiciones como la depresión o las adicciones mismo, en las mismas las neurodegenerativas también. Bueno, esas redes son las que colapsan. Y esa es la desconexión neuronal que supuestamente ocurre. Que muchas veces estas redes no están conectadas físicamente unas con otras. No hay una conexión directa, sino que, insisto, es del tipo funcional. En algunos casos existe un tipo de conexión, no siempre. Eso es lo que se desconecta. Y al colapsar esa parte del cerebro, permite que aparezcan en el juego otras estructuras que están por lo general reprimidas. ¿Sí? Reprimidas. Que tienen que ver con esto, con el hipocampo, el giro parahipocampal, que son recuerdos. Aparecen recuerdos, aparecen vivencias, pueden incluso aparecer recuerdos que no son tuyos, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestros linajes, nuestros ancestros van guardando recuerdos en circuitos neuronales que hace que uno intuitivamente, por ejemplo, sepa qué hacer y qué no en una situación. ¿Cómo lo sabes? Y no sé, lo sentí. ¿Y de dónde salió? Bueno, eso está guardado. Eso realmente está guardado. Bueno, aparecen esos recuerdos al cual hacía referencia en un proceso de profundo autoconocimiento. Entonces, esta desconexión neuronal a la que se de referencia tiene que ver con el colapso de estas redes funcionales. No es que se desconectan las neuronas, sino que estas redes están de funcionar. Pero eso tiene un correlato con eventos de neuroplasticidad, de reconexión de circuitos, ¿sí? Que aparecen circuitos nuevos, las neuronas están más gorditas, bien nutridas, si quieres verlo de alguna manera más sencilla. Y en ese contexto, bueno, con un acompañamiento terapéutico, uno puede, además de trabajar sobre ese profundo proceso de autoconocimiento, establecer ciertas estrategias de autocuidado para que estos procesos de cambio y transformación, que siempre tiene que ver la sanación con eso, con modificación de vínculos, con modificación de forma en la que te alimentás o cómo te relacionas con las personas, etcétera, 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 se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Es decir, aprovechar esa ventana temporal en la cual el cerebro está reconectándose con una disminución en la neuroinflamación. ¿Para qué? Para que con un terapeuta vos puedas, con el tiempo, sostener esos cambios de hábitos, ¿no? Horacio, en cuanto a tu experiencia, ¿no? Y al autocultivo que hiciste vos para vos y después hacerlo también como tipo producción para terapias, ¿sí? ¿Qué resultados viste? ¿Cuáles son las mayores consultas que te hace la gente o consumo o adquisición también de estas sustancias, de estos hongos? ¿Sí? ¿Y para qué uso, ¿no? Si solo terapéutico medicinal o también alucinógenos también, ¿no? Yo te voy a comentar, primero te voy a distinguir los diferentes tipos de hongos, cómo se categorizan de algún modo. Vos tenés hongos comestibles, que son para la gastronomía, que algunas veces son para gastronomía y medicinales. Tenés hongos medicinales, dentro de los cuales están los hongos alucinógenos, en macrodosis, como referenciaba recién Luis, o en microdosis, que son dosis subumbral. Los adaptógenos están dentro de lo medicinal sin ningún tipo de alteración de la conciencia ni nada, simplemente actúan buscando siempre el equilibrio de tu sistema, la homeostasis. Yo conocí el mundo fungi porque después de un infarto caí en una depresión. Va a ser más fácil contarte como algo autorreferencial y de experiencia, porque lo académico Luis lo domina perfectamente, Sí, así sí, que obvio. te lo dejo, yo te cuento, yo te voy a dar el cuentito de usuario. Yo en su momento, cuando tengo el infarto, caigo en una depresión,
mi terapeuta, sabiendo que conocía de plantas maestras y por mi experiencia en en el Amazonas, se atrevió a darme un tratamiento de psilocibina. En ese momento conseguir la psilocibina era complejo, como hoy. Vos no sabés que te venden, al no ver un marco regulatorio, vos no sabés qué estás comprando. Eh, entonces decido en aquel momento, era mucho más complejo que hoy, cultivar mi propia medicina. Lo logro, hago el tratamiento y en un mes y medio salí de una depresión profunda. Eh, Mucho mejor que en- con los en- fármacos, ¿no? Ojo, lo que ah, está diciendo es muy interesante, ¿eh? extraordinario. Pero aparte te puedo contar casos testimoniales de pacientes que he visto, no míos, sino de profesionales. Esto siempre tiene que haber un profesional a cargo detrás. Esto no es para tomarlo alegremente. Hay un esnovismo muy grande en este momento y mucho boludeo de cara al, a las microdosis y macrodosis, porque lo imponen en el Silicon Valley. Medio que en el Silicon Valley el que no toma microdosis de psilocibina o macrodosis, Steve Jobs, qué sé yo, todos los que pertenecen al Silicon Valley, de algún modo toman psilocibina. Y la gilada o la gente de a pie común cree que si toma psilocibina se va a volver un cráneo como la gente del Silicon Valley. Y no es así, es decir, es extraordinario el pensamiento lateral que te otorga, es extraordinario esto, como referenciaba bien recién Luis, que te apaga la red neuronal por defecto, que es donde reside el yo, el ego, y te permite abordar a lo mejor cuestiones que son blindaje o neurosis que uno tiene muy cerradas sin tanta emoción, te permite a lo mejor transitarla. Igual en las macros lo más importante, y esto lo va a referenciar bien Luis, supongo, en la charla, es la integración de la experiencia, por eso es fundamental el terapeuta detrás de esto, es integrar la experiencia que uno tiene cuando uno hace una macro. Con esto uno no quiere hacer apología del consumo, ni remotamente. Esto es medicinal para un fin muy objetivo en casos de depresión, de estrés postraumático, de adicciones. Porque esto funciona exactamente al revés que sustancias como la cocaína, donde te exalta el ego y vos, supongo que consumiendo cocaína te sentís capaz de hacer cosas que sin sustancia no harías, sin perjuicio el tema del consumo de hongos cubensis te permite, por esta cuestión de que te atenúa la red neuronal por defecto, te permite abordar sin tanta emoción cuestiones muy traumáticas, te permite atravesarlas y después el proceso de integración que tiene que estar a cargo de un terapeuta, porque esto es como destapar la caja de Pandora también. Eh, bueno, y eso sería en cuanto a los cubensis o alucinógenos. Después vos tenés los hongos adaptógenos, que también los podés dividir en diferentes categorías, que serían energizantes, oncológicos. En oncología, uno de los hongos que más estudiados y más papers hay alrededor de ellos, el cola de pavo. En Japón está aceptado como un coadyuvante de los tratamientos oncológicos, con resultados. Yo te puedo contar gente, esto no significa que es una cura mágica, a ver, no a todo el mundo le impacta de la misma manera, porque aparte el adaptógeno es parte de un tratamiento, donde el dietado interviene, la actividad física, bueno, pila de cuestiones. Pero el adaptógeno, con esta propiedad que tiene de equilibrar sistemas, en cuestiones oncológicas he visto resultados directamente milagrosos. Cáncer de páncreas, que vos decís, cáncer de páncreas tiene picado el boleto, como dicen los chicos de la calle. Que en 3 meses me llamó la persona y me dice, mira, uno de los tumores desapareció y el otro se produjo a la tercera parte, y te hablo de una persona que hace un mes la vi y que empezó ese tratamiento hace 2 años y medio, y un cáncer de páncreas fulminante. No significa que esto sea mágico, esto no significa que lo puede tomar cualquiera, tiene que haber un terapeuta administrando, sugiriendo, no solo el Sí, adaptó, sino un como, tratamiento integral. como yo Eh, siempre digo, ¿no? Estas son opciones que son complementarias, ¿no? No es que es una cosa u otra, ¿no? Esto obviamente Exacto. ayuda
a todos los tratamientos, ¿sí? Como los otros tipos de terapias o medicinas, ¿sí? Ayudan a los tratamientos de base. Obviamente que sí, es cierto lo que vos decís, se ha comprobado ya, incluso científicamente, que muchos han tenido resultados positivos y bueno, esto que vos contás en experiencia del tema de una remisión de un cáncer de páncreas, que es algo que hasta el tema del tratamiento con células madre era una condena a muerte, lamentablemente, para la gente que lo padecía, ¿no? Entonces tener una posibilidad de sobrevida e incluso de curación del trastorno del cáncer para la persona que está padeciendo esa enfermedad, obviamente es una alternativa muy positiva, ¿no? Pero siempre, obviamente, trabajándolo con responsabilidad, como decís vos, con el Y con terapeuta un profesional, acompañando, el grupo médico también acompañando, y evaluando también, ¿sí? La transición de ese paciente, porque de hecho todos somos individuos, todos somos distintos y la reacción en cada organismo también es distinto, ¿no? Porque obviamente depende de la parte biológica, depende de la parte psicológica también del paciente y todo el entorno también ayuda a sanar o incluso a enfermar, ¿no? El cuerpo humano. correcto. Sí, a ver, yo no quiero generar expectativas que no se deben. A ver, somos todos seres singulares, no a todo el mundo le resulta el tratamiento, porque ya te digo, es decir, es integrar una serie de aspectos que por eso un profesional de la salud debe monitorear. Vuelvo al caso del dietado, etcétera, etcétera. Es decir, pilas de cuestiones tienen que jugar en esto. Pero el adaptógeno funciona. Realmente, como dijo hace un ratito Luis, ¿por qué se están imponiendo? Pero no es solo una moda, un esnovismo, porque da resultados, ofrece resultados concretos. Son... A ver, vamos a convenir algo. Para nosotros los occidentales esto es algo nuevo, es un boom. Pero esto forma parte de la medicina tradicional china de hace 5.000 años, de la medicina ayurvédica de hace 3.000 años. Sí, que los occidentales los estemos descubriendo ahora, bueno, de puro gile, como dirían en la Sí, calle. sí. De hecho, a ver, Eh, te comento que, bueno, yo por ahí me estudié un poco más del tema de Ayurveda y los libros, sí, los védicos, los libros védicos primarios, hasta tienen incluso instrumentos de cirugía ¿eh? Comprobados, ¿sí? Que de hace 5.000 años, o sea, incluso hasta se habla, ¿no? De que incluso la medicina ayurveda o la medicina hindú es más vieja que la china incluso, o sea, porque viene de una rama de ahí, ¿no? Y el tema de los hongos que decís vos, esto es cierto, ¿no? El occidental hizo muy comercial la medicina, ¿no? Y la dividió, lamentablemente, por una cuestión de mercado en varios pedacitos al cuerpo humano, ¿no? Y realmente hay que trabajar al cuerpo humano como un todo, ¿no? Porque en realidad la afección que vemos o el síntoma que vemos en el cuerpo físico ya es por un proceso que viene de enfermedad, que incluso hay muchos que dicen que la enfermedad empieza en el alma, después en la mente y después pasa al cuerpo, ¿no? Y el síntoma que se ve en el cuerpo es el proceso final de la enfermedad, ¿no? Entonces, trabajar el síntoma como un todo e integrarlo con las otras partes del cuerpo, de nuestra realidad, de nuestro ambiente, de nuestra sociedad y de nuestra familia y de nuestro entorno, yo creo que es fundamental, ¿no? Y la medicina alopática actual lamentablemente lo ha ignorado a eso y bueno, hoy por hoy se está viendo por lo menos un poco de puertas que están abiertos a esto, incluso la misma medicina o los mismos médicos están viendo estas opciones como positivas y de hecho aceptan estos tratamientos también, así que se puede trabajar tranquilamente, obviamente con el profesional que acepte este tipo de tratamiento, ¿no? sí, sí, indudablemente. Nosotros estamos trabajando con más de 100 profesionales de la salud que están alineados, digamos, con este tipo de terapias. Nosotros en las redes estamos muy pocos, estamos más en contacto con profesionales. Pero como volviendo al tema del Cubensi, es tan importante a veces una macro como para sacudir al paciente, como el proceso de integración, te diría que hasta es más importante, por eso es fundamental el terapeuta detrás de este tratamiento. Es decir, esto no es para tomarlo amablemente y alegremente.
para tomarlo seriamente. Está bien, hay gente que lo hace con un fin, digamos, lúdico. Bueno, terapéuticamente tiene que haber primero al frente en una ceremonia alguien que de algún modo pueda conducir esto. Y segundo, el proceso de integración posterior es fundamental. Si no, es un abrir puertas sin dar contenido a lo que uno transita. No sé qué opinás vos, Luis, de cara a esto, de la Sí, sí. integración. De acuerdo con lo que vienen comentando. Sí, Luis, bueno, vos también no me vas a dejar mentir, ¿no? A ver, tener información sin saber manejarlo, sin poder comprenderla, también incluso puede ser perjudicial para el tratamiento de esa persona, ¿no? O de ese paciente o de ese consultante. Yo creo que es muy importante el acompañamiento y la evaluación del síntoma después de la toma, yo creo, ¿no? Y de la evolución también de ese proceso, porque hay muchos que esa desconexión, ese consumo del macro, va a ser un efecto más rápido que en otros y bueno, va a necesitar obviamente un acompañamiento responsable para saber cómo abordar y cómo llevar adelante esa situación también, ¿no? Yo creo que eso es fundamental aclarar. Sin duda. Si vos haces esto con alguien que te pueda acompañar con conocimiento, las chances de llegar a buen puerto son mucho más altas. Aclaro esto, Luis y Horacio, les digo, porque se ve en las redes muchas publicidades, ¿no? Que te ofrecen venir a tomar hongos o venir a vivir una experiencia, van ese día y se van, y realmente eso sí puede ser realmente perjudicial, y aparte, para una persona que es la primera vez que consume este hongo o este fungi, yo creo que también es parte de la responsabilidad, ¿no? A veces por desesperación, muchas veces la gente da manotazo de ahogado y se larga a consumir yo creo estas terapias o estas medicinas ancestrales, pero hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Porque No como lo todo el decíamos mundo antes. está apto para esta experiencia, Alfredo. No todo el mundo califica para hacerla, por eso hay un perfilado previo eh, para ver si la persona está apta. Si tiene algún antecedente de esquizofrenia familiar, no debería hacerlo teóricamente, o de bipolaridad, o de qué sé yo. Bueno, Luis es un especialista, en todo caso es más tema de Luis que mío. Luis, vamos a contarle un poquito a la gente, a la audiencia, ¿sí? Desde qué edad se puede consumir responsablemente este producto o esta medicina, y hasta qué edad, y obviamente tener los recaudos, ¿sí? Como para una persona que te va a consultar por primera vez, ¿qué es que le recomendarías vos o cuál serían los tips previos que preguntarías como para tener en cuenta para ver si existe la posibilidad del consumo o no del hongo, ¿no? Bueno, pero respecto de la edad y la cantidad, incluso la frecuencia, es siempre el por qué y el para qué. ¿Por qué uno quisiera pasar por una experiencia como esta? Tenemos casos de padres, madres o cuidadores que utilizan microdosis de psilocibina en niños con autismo, 3, 4 años, con muy buenos resultados. Entonces, ¿cuál es el límite? Mirá qué Acá interesante. Vos sabés claramente que estamos mi hija es psicopedagoga. Sí, mi hija es ¿no? psicopedagoga y se está especializando en autismo y tiene varios pacientes en autismo, así que esta información es interesante. Si querés contarla, por favor. Eso en función de lo que me dijiste, cuál es la edad. Y bueno, lo mismo, siempre es el por qué y el para qué. Esto, como te comenté, estimula de manera selectiva receptores de serotonina. Se ha visto que los chicos dentro del espectro autista tienen una deficiencia justamente en la producción de serotonina. Y esta administración exógena imitaría farmacológicamente hasta serotonina deficiente, rescatando el funcionamiento de la corteza prefrontal, disminuyendo la inflamación, etcétera, etcétera. Por eso se ven buenos resultados. Dentro, otra vez, de un abordaje integral, ¿sí? Porque el TEA va a ser siempre una serie de problemas médicos concomitantes al diagnóstico y, en todo caso, la alteración en la funcionalidad de la vía serotoninérgica es una de esas. ¿Sí? Probablemente por una intolerancia o por una alteración en el metabolismo de xenobióticos o mitocondrias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, me ha pasado también de charlar con gente y una mujer que me diga, mirá, yo quiero saber si mi hijo puede tomar psilocibina, pero ¿qué edad tiene tu hijo? 13 años. ¿Y por qué le darías psilocibina a tu hijo de 13 años? Bueno, porque me lo piden, decíamos, te pide un iPhone, se lo compras.
Y había algo detrás que realmente motive ese uso. Y también hay que aclarar que este conocimiento, principalmente el que involucra las macrodosis, es de carácter ancestral. ¿Sí? Porque nosotros siempre hablamos de la medicina, los terapeutas y demás, y hay tensiones que se generan en ese sentido también, donde la medicina va a intentar cooptar y subordinar este conocimiento, ¿no? Cuando no viene de ahí, viene de otro lado. Y como bien contó Horacio, él pudo resolver un problema de salud grave, donde estuvo toda su vida medicado de manera crónica con un chamán en Perú. ¿Sí? Entonces, eso también de alguna manera hay que empezar a respetarlo y discutirlo también. ¿De dónde viene este conocimiento y quiénes son, en todo caso, las personas habilitadas para poder trabajar con esto, ¿no? Y edades después, finales, otra vez, lo mismo, personas con enfermedades neurodegenerativas que utilizan tanto micro como macro con buenos resultados. Y te puedo contar también historias de personas que llegaron solas, investigando por su cuenta, personas con neurodegenerativas, una mujer de 50 años, otra con un daño medular, ¿sí? Que se pusieron a estudiar hace unos cuantos años atrás y llegaron a que esto era una opción terapéutica. Y por su cuenta, sin ningún tipo de acompañamiento, pasaron por una experiencia de macrodosis con cantidades grandes de hongos, con muy buenos resultados. Excelentes resultados. En ambos casos, motivadas en particular por una búsqueda personal en un proceso de sanación. ¿Sí? Distinto es si vos te vas a comer 3 gramos de hongos y te vas a ir al río porque crees que vas a dar un lindo fin de semana y seguramente termines con un brote, porque no es para eso. ¿Sí? Entonces, no hay una edad de inicio, siempre hay un porqué y para qué, que es lo que tiene que de alguna manera motivar la terapéutica, ¿verdad? Claro, por eso lo que hablábamos antes de hacerlo responsablemente, ¿no? Y con un acompañamiento de una persona, un profesional idóneo, un terapeuta idóneo, y que tenga experiencia también en el tema, ¿no? Porque, o sea, hacen un cursito online, como yo he visto muchos, y he hecho, a veces he entrevistado, y vos te das cuenta que hacen un cursito online y después quieren difundir una terapia, ¿no? Y no tienen el sustento ni la experiencia para hacerlo responsablemente esto, ¿no? O sea, no nos olvidemos que jugamos con las emociones y la salud de las personas, ¿no? Así que eso es fundamental y nosotros como comunicadores también nos debemos a esa responsabilidad, ¿no? De comunicar responsablemente para que la gente que quizás tiene por primera vez al alcance de información esta pueda también consumir la información responsablemente, ¿no? Para después tomar una decisión. Más en los casos de esto de salud, ¿no? De alguna patología. Es así como lo decís. De hecho, florecieron cursos online donde vos en 3 meses podés formarte como una persona que acompaña procesos de macrodosis. Que el objetivo era terminar trabajando para ellos. Eran profesionales de la salud que capacitaban gente para después trabajar para ellos. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto realmente se ha discutido esto, pero son cosas que han sucedido y tienen que ver con lo mismo. Cuando vos, en realidad, de ver que hay un proceso terapéutico de sanación, vos te abriste un negocio y ya montaste un negocio. Totalmente. Bueno, chicos, no sé si quedó algo más interesante para charlarlo. Igualmente nos vamos a ver mañana, ¿sí? En el encuentro este que van a hacer acá en el Paseo de la Estación. Esto va a ser Pedro Arribas al 1500. Así que es abierto a toda la comunidad. Los invito a que vayan, a que conozcan del tema. Es un tema muy interesante, muy apasionante. Obviamente ellos dos son dos profesionales y tienen experiencia y tienen resultados comprobables también en pacientes como para demostrar, ¿sí? Por qué dicen tal o cual cosa, ¿no? Que eso yo creo es lo fundamental y lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de la experiencia y la trayectoria de cada uno y bueno, en el caso de Horacio, que lo ha hecho también por una cuestión personal y con, o sea, con la práctica en su propio cuerpo, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Pasarlo por el propio laboratorio. Lo testimonial, no lo académico, fue lo mío. Lo académico está Luis. Bueno, chicos, no sé si quedó alguna información más para charlarla, ¿eh? Tenemos la posibilidad de hacerlo, no hay ningún problema. Y si quieren dar sus redes y sus contactos también para que la gente pueda consultar, y pueda ver un poquito más de información, si bien después la vamos a compartir en nuestras redes también, pero lo pueden hacer. Muy bien. Alguien puede encontrar en Instagram dr.lacosta. Ok. Y en mi caso, en Instagram, hongos.gen.g. También ahí hay catálogos de productos con descripciones de
de las prestaciones que tienen. De todas maneras, mañana, bueno, se informará más o menos en qué se aplica. Bueno, va a ser muy general, obviamente, uno no puede ir muy puntual porque está apuntado a todo público y es informativa, digamos. Pero bueno, es lo que intentamos hacer, difundir, eh, tratar de amigarnos con los hongos, porque la verdad que somos fóbicos, es un país fóbico. El europeo en ese sentido al revés, tiene una cultura del hongo, recolectan. Eh, pero bueno, será que mañana nos encontraremos, Alfredo. ¿Eh? Sí, sí, es más, de hecho vamos a ir con el tío también, que es médico, y bueno, Sí. cuando le comenté, le interesó mucho también la charla. Yo creo que esto es muy, como decís vos, es muy incipiente acá la información en el occidente. Yo creo que la gente tiene que empezar a aceptar estas terapias o culturas ancestrales que de hecho tienen toda más de 5.000 años, como vos decías, de experiencia y comprobación también en la medicina y en la salud, ¿no? Convengamos que siempre la Ayurveda, que significa conocimiento de la vida, ¿sí? Es intentar o por lo menos lograr conservar la salud, ¿no? O sea, si bien obviamente aborda ya la enfermedad cuando está en el proceso de enfermedad, pero siempre estas terapias lo que buscan es mantener al cuerpo sano, ¿no? Que yo creo que eso es la base fundamental de lo que la medicina tenía como patrón en su momento o en su momento de creación, ¿no? Buscaba mantenerle la salud a la persona o al paciente. De hecho, al médico antes se le pagaba cuando el paciente estaba sano y se le dejaba de pagar cuando el paciente estaba enfermo. Así que vos fijate cómo cambió también todo eso, ¿no? Y se ha transformado en el occidente, lamentablemente, en el comercio o en, digamos, la industria que es realmente la farmacéutica y la medicina, ¿no? Mira, como dato de color, se calcula que hay entre 2,5 millones y 4 millones de cepas diferentes de hongos y que se conocen, que se han relevado 200.000. Mira si hay campo para explorar y encontrar, pero vayan a saber cuántas prestaciones más que tienen. Son notables. Vos pensás que son moduladores planetarios del planeta. Fíjate vos en Chernobyl, en el núcleo del reactor, donde mayor radiación hay, aparecieron unos hongos que no se conocían, que degradan la radiación. Ahora aparecieron unos hongos que degradan el plástico. Son los moduladores, son los equilibrantes, así como nos equilibran en nuestro organismo, equilibran la naturaleza, devolviendo nutrientes al suelo, transformando lo que, por ejemplo, en un bosque sería tronco, hoja, animales muertos, en nutrientes nuevos para el perfil del suelo. Bueno, actúan, digamos, de la misma manera en nuestro organismo. Nos dan capacidad de adaptación, dicen que frente al estrés en general. ¿Eh? Pero, bueno, qué sé yo, si me engancho con este tema, hablo. Pero bueno, para no delirar, eh, vuelvo al tema. Se calcula entre 2,5 millones y 4 millones de cepas diferentes. No conocemos ni el 10%. Es decir, son potencialmente extraordinarios. Bueno, Alfredo, no sé si querés preguntar algo más. No, la verdad que es un mundo muy apasionante, obviamente vamos a tener próximas charlas porque realmente es muy interesante y usted lo aborda muy profesionalmente, y esto me gusta difundirlo y me gusta que la gente tenga de primera mano como ustedes sí esta información, así que es muy muy loable. La verdad les agradezco y los felicito también por romper patrones, sí, en el mercado de la medicina tradicional, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. De hecho los resultados están a la vista, y de hecho hace 25 años cuando empecé con esto, te trataban de loco y me han incluso bloqueado muchos programas subidos a YouTube, por decir alguna palabrita y cual otra. Y de hecho hace poco también en la pandemia, que yo le decía pandemia, también me ha bloqueado muchísimos programas. Pero yo creo que esto es muy interesante poder difundirlo de gente responsable y capacitada como ustedes, que han tenido y han vivido la experiencia incluso como vos, Horacio, en carne propia, y obviamente Luis, que sabe tanto de la parte biológica y cómo trabaja el hongo en el cuerpo humano, tanto en el cerebro como en la mente, porque
convengamos que las patologías que se han tratado o charlado en el tema son también patologías psicológicas y también en el organismo, ¿no? Como para sanar el tema celular, que yo creo que eso también es importantísimo y por eso yo creo que los resultados del tema del cáncer de páncreas, ¿no? Como vos dijiste, Horacio. Sí, sí, sí. Pero en pilas de patologías. Pero bueno, será motivo de varias charlas, si te parece, Alfredo. Totalmente, va a ser un placer, la verdad que muy profesionales los dos, bien abordado el tema, con responsabilidad, y no es como los cursitos esos que venden online, donde ofrecen resultados mágicos sin tener incluso experiencia previa. Muy bien. Bueno, Bárbaro. Luis, Horacio, muchísimas gracias. Recuerden Gracias que a todas... vos, Alfredo. Gracias, Un gusto. gracias. Nos vemos mañana entonces en el Paseo de Hasta la Razón. mañana, entonces. Dale, Hasta chau, luego. chau. Chao. Bueno, y así pasaba Luis y Horacio, charlando un poco del mundo fungi, de los hongos, ¿sí? Cómo se aborda para mejorar la salud del cuerpo humano. Así que no se vayan, ahora seguimos por nuestro canal de Voz en Funes. Muchas gracias.